Senyor Antonio Espinosa, té la paraula. Gracias, presidente. Gracias, conseller, miembros del departamento, resto de diputados. Verán, no me ha defraudado el señor Junqueras. Ha hecho hoy lo que suele hacer siempre, hablar mucho para decir poco y repetirse hasta la saciedad. Lógicamente, venía a hacernos, nos ha querido trasladar un discurso de gobierno de futura república cuando en realidad yo no he sido capaz de verlo ni tan siquiera para abordar una buena gestión de una comunidad autónoma. Él siempre recurre, es ya una característica de su discurso, a de que no disponemos de las herramientas adecuadas para poder hacer una buena gestión. Mire, yo sobre esto siempre le diré lo mismo también. Otras comunidades autónomas con iguales o menos herramientas lo hacen mejor. Me ha sorprendido no observar ni una sola crítica de lo hecho, ni de lo que se puede hacer. Es decir, voluntad de crítica absolutamente ninguna. Es decir, esto es muy sorprendente porque sin hacer una buena autocrítica difícilmente se pueden mejorar las cosas de cara al futuro. Nos ha dicho que estamos abordando estamos viviendo una situación excepcional con un gobierno plural y transversal como nunca. Bueno, pues yo tengo una visión totalmente distinta. Yo creo que tenemos un gobierno débil como nunca y precisamente esa debilidad, esa incapacidad que tiene el gobierno actual de contar con unos socios también que le den solidez, es lo que está haciendo que hoy mismo el señor conseller pues no nos haya podido hablar ni de concretar ni cuándo van a estar siquiera los presupuestos. Unos presupuestos que, lógicamente, deberían de recoger esas prioridades políticas de la futura consellería y del futuro govern, en realidad, porque los presupuestos son del govern de la Generalitat, ¿no? Pues frente a eso, en lugar de eso, hemos tenido aquí una retahíla de aspectos, de disertaciones macroeconómicas, pero precisamente lo que han puesto de relieve esas disertaciones es que nos ha hablado de la oferta monetaria, del crecimiento económico, de los bajos precios del petróleo. De todo esto nos ha puesto al corriente. Yo pediría algo más para él. Es decir, yo, aparte de estas medidas que en el fondo no dependen para nada de la Generalitat ni de la acción de gobierno de la Generalitat, pues nos hubiera concretado muchos más aspectos de la propia acción del Gobierno. Es decir, cómo, aprovechando esta coyuntura, de qué manera, cuáles van a ser aquellos aspectos que, mejorando, o mejor dicho, en ese contexto positivo, cómo y de qué manera se va a incidir en la mejoría de la economía. Nada de eso nos hemos escuchado, o muy poquito hemos escuchado. Lógicamente, siempre hemos escuchado lo de la pócima mágica de la secesión. Aquí, cuando tengamos todas las einas, pues vamos a poder acometer y devolver, todo a los ciudadanos. Es decir, vamos a vivir estupendamente. Pero, sin embargo, fíjense qué medidas ha propuesto para acometer y devolver la esperanza a los trabajadores, devolver la esperanza de vivir mejor a los ciudadanos de Cataluña. Yo, sinceramente, me cuesta vislumbrarlas, no las acabo de ver más que eso, en frases generalizadoras que no concretan nada. ¿Cuáles son las medidas que va a plantear el Gobierno a través de la Consejería para estimular el crecimiento económico y la generación de riqueza? Yo no he visto ninguna. Nos gustaría haber escuchado propuestas para contribuir al cambio de modelo productivo desde los poderes públicos, medidas para mejorar la innovación, medidas concretas, no hablarnos de que sí, que se perseguirá la innovación, sino medidas que vamos a hacer para favorecer la innovación de nuestras empresas, el aumento de su productividad. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo, sinceramente, sigo sin haberlas escuchado. ¿Cómo y de qué manera piensa este Gobierno contribuir al redimensionamiento de nuestras empresas, tan necesario precisamente para eso, para ser más competitivas, para ser más exportadoras, para incluso mejorar salarios, porque se está demostrado que allí en donde hay empresas medianas, incluso el nivel de salarios y la capacidad de innovación es muchísimo más grande. Yo sobre eso no he escuchado nada. Tampoco es que nos haya dicho mucho sobre políticas presupuestarias para corregir
el aumento de las desigualdades y de la pobreza, excepto una referencia al Fondo para el Plan de Choque Social, que ni tan siquiera nos ha cuantificado, pues vagas referencias también a este tema tan fundamental en nuestra sociedad como es el aumento de las desigualdades y de la pobreza. Es decir, mucho estar a favor del Estado social, mucho necesitamos la independencia para favorecer el Estado social, pero, sin embargo, ni tan siquiera una mínima cifra de cuál es la cantidad que este Gobierno pensaría que debería destinar a esas medidas de choque social. Desde luego, ni una sola medida que suponga una reorientación del presupuesto para gastar mejor. Fíjense, sí, hay algunas referencias que luego haré mención sobre la eficiencia en el gasto en las administraciones, pero en absoluto nos ha hablado de cómo piensa algo tan fundamental como es precisamente el disminuir la grasa de la administración, el disminuir precisamente las estructuras políticas administrativas de la administración. Y quiero poner un ejemplo que está bien presente, y es que nosotros, en Cataluña, la Generalitat, los entes públicos que en Cataluña tenemos son 350, más de 350. El doble de la Comunidad de Madrid y el triple de la Comunidad Valenciana. Ahí parece ser que sobre esos temas vamos a pasar de puntillas, o mejor dicho, ni tan siquiera se van a abordar. Y es que tan importante es la eficiencia, que es importantísima, como también la reducción de lo que es la propia estructura, de que son los organismos públicos, los entes públicos, que yo creo que de verdad podemos, ahí en este caso sí, no en la educación, no en la sanidad, pero sí en los entes públicos, creo que podemos acometer una buena tijeretada. Me hubiera gustado escucharle cómo piensa disminuir la deuda, que ya alcanza los 700.000 millones y que nos sitúa a los catalanes en el podio de los españoles más endeudados. Aquí sí que somos el podio, mire, y que precisamente esa deuda es la que actúa como una losa que asfixia nuestra economía y las propias políticas de la Generalitat. Realmente, nuevamente, cuando se hace referencia a la deuda, pues inmediatamente surge referirnos al socorrido victimismo del maltrato, el expolio, vuelven a aparecer una y mil veces las consideraciones a la disposición adicional tercera, que, por cierto, yo no sé cuándo, ya no sé si es un acto de cinismo o de ignorancia, pero vamos, que la disposición adicional tercera es inconstitucional, es evidente, y por tanto seguir alegando la referencia a la misma como una deuda del Estado que debe de estar ahí constantemente transferida, o unos recursos transferidos a la Generalitat, pues es absolutamente, ya a estas alturas, de verdad, creo que un acto, ya digo, no sé si de cinismo o de qué. Porque además, fíjense, curiosamente, en el Parlamento que se reclama, y que yo comparto, pues que tenga capacidad para decidir sobre su presupuesto, ese mismo Parlamento parece ser que niega esa misma capacidad para el Parlamento español. Es decir, para que a través de sus presupuestos fije precisamente las partidas de gasto y las inversiones en el conjunto de España. Y, lógicamente, la disposición adicional tercera lo que estaba es invadiendo lo que es una competencia del Congreso de los Diputados. Bien, lógicamente, en cuanto a los depósitos bancarios, pues es el problema de hacer las cosas mal. Y después, cuando las cosas aquí se hacen mal, pues resulta que se traslada la responsabilidad, como siempre, a Madrid, ¿no? Y es que una y otra vez se traslada la continuada mala gestión, se traslada en cuanto a responsabilidades hacia... se centrifuga, en realidad se centrifuga. Y, curiosamente, lo que nunca se hace es también hacer una cierta autocrítica de esa centrifugación que también practica la propia Generalitat en relación precisamente a aspectos de sus propias obligaciones, que son con los ayuntamientos, que son con el tercer sector, que son con ámbitos y sectores como la cultura. Es decir, donde claramente la Generalitat lo que está haciendo es centrifugar deuda. Por tanto, las malas prácticas, yo creo que incluso ahí
se parecen incluso o empeoran en relación incluso al Gobierno de Madrid. Mire, hoy se ha hablado de que por parte del Estado la Generalitat va a recibir unos 1.900 millones de euros, sí, ya digo bien. Bien, se ha silenciado algo que importa, que es importante, y es que eso va a suponer el 25% del total de los 7.455 millones que aumenta el presupuesto para el 2016 de las comunidades autónomas. Es decir, las comunidades autónomas van a tener 7.455 millones más, y de ellos el 25% vendrá para Cataluña. Hombre, no me parece que la siempre malvada España, siempre malvado Gobierno español, pues esté en este caso del 2016, por tanto, tan mal, porque eso, sin duda, nos va a propiciar precisamente unas posibilidades de cumplimiento de déficit o por lo menos de suavización del déficit importante, y que tampoco he visto cómo se pretende hacer, porque lo cierto es que nos han hablado de nuevos espacios fiscales, de nuevas vías de fiscalidad, pero al final aquí no se ha entrado en el asunto, porque se ha hecho una especie de disertación sobre el impuesto de sucesiones, sobre las transmisiones patrimoniales, sobre el impuesto de carácter ambiental, pero unas disertaciones, como es normal en el señor Junqueras, de tipo académico, pero sinceramente insuficientes como conseller de Economía. Aquí hay que mojarse, señor conseller. Aquí hay que saber si vamos a tener más impuestos de sucesiones, menos, más transmisiones, menos. Es decir, y eso, lógicamente, porque eso va a incidir de una forma clara y directa sobre, lógicamente, las políticas públicas que podrá hacer la Generalitat y sobre el crecimiento posible o menor o mayor sobre la economía catalana. Nos decía él que nos criticaba un poquito la labor que va a hacer el Gobierno español, diciendo que pondrá al 0,08 los intereses del FLA, por encima de los intereses que está obligado a pagar el Banco de España, digamos, al Banco Europeo, al Banco Central Europeo. Vaya. Bien, pues en eso nos va a tener a su lado. Nos decía él que nos va a tener a su lado en reivindicar para la deuda de la Generalitat, la deuda que presta el Estado a la Generalitat, sea en las mismas condiciones y los mismos tipos. Es decir, nos va a tener a su lado. Pero claro, nos hablaba de las ventajas y de la necesidad que tendremos de aprovechar los fondos FEDER, de aprovechar el plan Juncker, y yo me pregunto, ¿cómo podremos aprovechar todo eso si dentro de 18 meses estamos fuera de la Unión Europea? Porque algunos se olvidan de que sus decisiones, las decisiones de hoy, son para situarnos fuera de España y fuera de la Unión Europea. Y, naturalmente, eso tendrá unas consecuencias económicas, financieras y, en el fondo, también y en última instancia para el bienestar de los ciudadanos de Cataluña. De verdad, creemos que es necesario, como se nos ha propuesto, que haya una autoridad catalana de la competencia, pero precisamente para eso, para aumentar la competencia, para aumentar en ámbitos como pues, las finanzas, las comunicaciones, la energía. Pero mire, ¿sabe qué pasa? Que eso ya está, y eso ya está también en el conjunto de España. Y ahí es donde, de la misma manera que yo le decía que tendría nuestro apoyo en el para que los intereses del FLA sean los adecuados, pues yo le pediría que cuando sus diputados en el Congreso pues apoyaran precisamente aspectos cardinales también para ciudadanos, como precisamente es eso, introducir mucha y mejor competencia en los diferentes sectores de la economía española, y, por tanto, también catalana, para mejorar precisamente la eficacia, para mejorar las productividades, para mejorar su competitividad. Senyor diputat, vagi acabant. Bien,
Bueno, se habla de la Administración tributaria catalana. Tengo que hacer mención mínima a esto y claramente decirles que hay un intento de burlar la suspensión de la declaración secesionista y que, lógicamente, nosotros no vamos a entrar ahí. Es decir, si se pretende, llámese la Ley de Hacienda Pública o llámese Administración Tributaria Catalana, si se pretende saltarse la legalidad, nosotros, ciudadanos, no participaremos en ningún tipo de tramitación parlamentaria que quiera saltársela. Por tanto, no daremos apoyo. En definitiva, y ya para acabar y resumiendo, no hemos visto, diputat, no nos han ofrecido... Són 15 minuts. Y acabo, de verdad, acabo, estoy concluyendo, sinceramente. Bien, estaba diciendo, no creemos, sinceramente, que el conseller nos haya traído los objetivos y nos los haya explicado que era precisamente para lo que había venido. Entendemos que no ha sido así.